Profesor, vamos a utilizar los últimos minutos para aplatanar esta conversación que yo le agradezco mucho porque conocemos de su agenda. El honor es mío. Mire, Danilo Medina es un candidato, era un candidato que en agosto de 2011, las elecciones eran en mayo, tenía 21 puntos de desventaja abajo de Hipólito Mejía. De repente no se le conoce como un gran orador, no es un hombre simpatiquísimo, esta gente que llega, ¿no? Don Danilo siempre está en su sitio. ¿No? De repente llegó a la presidencia, se crearon 3 frentes electorales terribles en ese PLD muerto de éxitos, ganó. Este señor no baja del 80 y tantos, en el peor de los casos 79, algunos lo llevan a 90 de aceptación. ¿Cómo se explica un fenómeno de popularidad, sobre todo que ya van 26 meses? Claro. Esa es una, por favor. Bueno, mire, hoy lo que yo pienso es que uno puede ser un mal candidato y llegar a la presidencia. No lo estoy diciendo por el presidente Medina, pero hay casos o candidatos mediocres. Hay gente que no sirve para ser candidato y sin embargo llega. Y luego... Quizás porque no es un buen candidato, pero sería, como está ocurriendo, un excelente presidente de la República. Voy un poco más allá, un excelente hombre de Estado. Hay gente que entender, y hay que entenderlo, y que pueda tener la visión de quizás comprender qué es un Estado. Gobernar es muy difícil. Gobernar bien, más difícil todavía. Bueno, el señor presidente tendrá algunas características que los dominicanos estarán premiando y estarán respetando. Antes hablábamos de credibilidad y confianza y es muy probable que para tener un 80 y tantos % de aprobación de gobierno, el señor Medina esté trasladando confianza, credibilidad y esté haciendo algunas cosas que puedan ser importantes con respecto a sus propuestas de campaña y cumpliéndole a los dominicanos. Y eso la gente lo premia. Y recordemos que es el tercer gobierno corrido del PLD, que ha gobernado 16 de los últimos 20 años. O sea que hay un desgaste lógico del ejercicio del poder. Y aún así este señor no baja de 80 a 85, una cosa del caray. Sin duda, y es importante. Aquí lo que habría que descubrir, y yo animo a las casas encuestadoras que lo hagan, que distingan la aprobación de Danilo Medina como presidente de la aprobación del gobierno de Danilo Medina. Vamos a ver si sale igual. No sale igual. No sale igual. ¿Cuánto sale el gobierno de Danilo Medina? Mucho más bajo. Sí, el presidente siempre tiene por lo menos 20 puntos por encima del gobierno. Entonces no quiere decir que necesariamente este gobierno esté gobernando bien. Si el gobierno está 20, 30 puntos por debajo de su líder, algo está pasando. Algo está pasando. El líder puede estar muy bien. Hugo Chávez salía fantástico en todas las encuestas. Y su gobierno era un desastre. Y mire dónde está Venezuela hoy. Cuidado. O sea que puede haber un Sola ahí que hizo un checklist de las cosas, pero también quizás se reunió el hambre con las ganas de comer. Claro. O sea, el país necesitaba un líder de las características de Danilo Medina. Claro. Es decir, que tiene una gran oportunidad. Sin duda alguna. Déjame poner un ejemplo con España, mi país. En España había un presidente, Felipe González, que fue un muy buen presidente, dicharachero, socialista, hablaba, decía, iba, encantador de serpientes. No, pero quítele, recuerde a su padre, no le diga así que su padre, esto lo puede ver su padre en Tarrasa. Vive en Tarrasa su padre, ¿verdad? No, es andaluz y ya vive en el sur. Y ya vive en el sur, pero lleve a paso a Felipe González para que no haya problema familiar. Por respeto aquí a mi padre. Pero bueno, era encantador, supongamos, dejémoslo ahí, encantador. Y después de él llegó un señor seco, serio, sobrio, un poquito casi parecía irascible. En ese entonces yo lo entrevisté en España siendo candidato y es uno de los políticos que a mí me lució más opaco, era la palabra, opaco. El presidente Aznar. El presidente Aznar. Óigame, y fíjese, así era él, todo lo contrario a González. Aznar hacía un contrapeso a Felipe González y llegó a ser presidente y fue muy buen presidente. Entonces, Danilo Medina tendrá unas características interesantes hoy, probablemente muy diferentes al presidente anterior, Fernández, o a otros presidentes, y eso hoy lo estará premiando la población, la gente, la ciudadanía. Lo que yo quiero insistirle es que una cosa es la aprobación del presidente y otra cosa es la aprobación de los ministros y del gobierno. Uno no puede confundirse con que, y no quiero decir que, yo no sé si está gobernando bien o no, el señor Medina, el señor presidente. Porque las encuestas no sirven para saber verdaderamente si un gobierno está gobernando bien o mal. Lo que pasa es que yo no las tengo, no tengo la información. Por supuesto que sí, claro, sirven. Las encuestas ayudan, si están bien hechas, ayudan a entender
si un gobierno está gobernando bien o no. Por eso yo digo, e invito a las encuestadoras a que pregunten cuál es la aprobación del gobierno de Danilo Medina, no del presidente, del gobierno. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hay, efectivamente, como usted dice, 20, 30, 40 puntos de diferencia con respecto al presidente y al gobierno. Porque hay un cierto malestar, que eso sí he detectado en algunas informaciones que me dieron ayer, cierto malestar en la población dominicana. Y eso es algo que el presidente debe atender y poner a trabajar a sus ministros. Claro, pero esto del marketing político, qué interesante porque el caso que usted acaba de señalar, Aznar Medina, Danilo Medina, lo que no es simpático, pero una persona que se le ve la bonomía en la cara y eso le ha ayudado mucho siempre. Claro. Aznar ni eso. El Aznar del 92, fue 92, él subió en 93. 96. Él ganó en el 96. 96, 2004 son los 8 años de José María Aznar. No, pero en el 93 él fue candidato y perdió. Sí, perdón, candidato previo, él fue 2 veces candidato antes de ganar. Ay, pues yo lo entrevisté cuando él estaba bien, así no se había reunido con el profesor Sola todavía, no era tan amigo. Entonces me pareció, no como Danilo, sino que se veía tosudo, duro, antipático, no se veía sincero, y la verdad que fue una gran sorpresa. Pero era una preguntita bien fácil. ¿Desde el marketing político se puede trabajar para modificar una constitución y que un presidente pueda reelegirse? ¿Eso ayuda una campaña? Claro. ¿Usted puede hacer ese trabajo? Sí, claro. ¿Su oficina? Sí, claro. Atención, Roberto Rodríguez Marchena. Ahí queda, aquí está el gurú del asunto. Finalmente, la victimización en política, y voy directo y lo digo por Leonel Fernández. Ajá. De repente Leonel Fernández vivió entre agosto del 2012 y marzo 2014 los 18 meses más largos y terribles de su carrera. Pero pasaron, yo lo había escrito antes de que asumiera Medina, de repente el hombre se ha recuperado. Lleva todas las de ganar en su partido, y yo sostengo que en esto ha tenido mucho que ver, entre otras muchas cosas, el problema de la victimización. ¿Hasta qué punto es un error de un adversario político victimizarme? O sea, atacarme tanto, con tanta dureza, virulencia, incluso fuera de, porque si yo posiblemente voy a ser candidato dentro de 4 años, ¿qué haces tú si ahí hay un gobierno que tú tienes que enfrentar? Poniendo todo en mi contra. ¿Hasta qué punto esto puede explicar? Porque no me diga que usted no maneja lo de Dominicana, que yo sé que usted sí maneja su silo, profesor. ¿Esto puede explicar el renacer, el resurgir de un Leonel Fernández? Bueno, la victimización es una estrategia política. Siempre ha sido una estrategia política. Entonces, si el señor Fernández se está victimizando y hay alguien que lo está atacando, es muy probable que el que lo esté atacando a lo mejor se está pasando de la línea y lo está atacando demasiado, y el otro se está aprovechando de esa victimización. Le cuento un caso concreto. López Obrador, que hablábamos antes de México, el presidente Fox, que era opositor a López Obrador cuando era alcalde, lo atacó de manera sostenida. Y lo atacó tanto que lo hizo un monstruo a López Obrador, tanto así que casi gana la presidencia de la República. Nos tuvimos que fajar para que no ganara. Algunos dicen que ganó, pero eso es para la próxima entrevista. Exacto, oye, profesor, venimos aquí y 1 hora para el programa. Pero ciertamente eso sucedió y tuvimos que fajarnos muy duro. Bueno, la victimización es una herramienta del marketing político, es una herramienta porque puede ser verdad que te están atacando y la puedes utilizar y aprovechar. Leopoldo López en Venezuela está en la cárcel. Victimización, no, realidad, autenticidad. El gobierno de Maduro de manera ilegal lo tiene en la cárcel. ¿Qué está pasando ahí? ¿La tiene difícil Capriles entonces? Leopoldo va a ser presidente. No sé cuánto va a tardar, pero va a ser presidente, sí. Profesor, vuelva pronto. Gracias. Le estaremos esperando. Ya ustedes lo ven. Por eso dijimos y repetimos que es todo un lujo, una maravilla, tener entrevistados de esta categoría. Gracias, profesor Antonio Sola. Es un honor. Y volveremos a vernos. A ustedes gracias y perdón por el sauna, pero bueno, esto pasa en las mejores familias, incluidas las de Gascue o la Alameda. Feliz fin de semana. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor. Buenas noches.